Bienvenidos todos a la clase de los menores. Estamos estudiando la lección de número 7, perdón, busca y encuentra. Hemos dicho que la Biblia tiene historias bien interesantes. Hemos visto historias de personas, diferentes tipos de personas, ¿no? Pero esta historia que hoy día nosotros tenemos es una historia donde alguien pelea con Dios. Y la pelea no era que sacaron sangre, pero era una lucha. Era una lucha de cuerpo a cuerpo que tienen. O sea que la Biblia tiene historias bien interesantes que nosotros podemos encontrar. El título es Busca y encuentra, y dice el versículo: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les va a abrir. Dios nos bendice cuando mantenemos continuamente nuestra relación con Él. Todos sabemos lo que es una pelea, todos sabemos lo que es una lucha cuerpo a cuerpo. Los deportes, la comunicación, la calle, nos enseña mucho acerca de las peleas. Bueno, la historia nos habla acerca de un hombre llamado Jacob. Jacob era el nieto de Abraham y de Sara. Por supuesto que ellos no tuvieron la oportunidad de conocer a todos los nietos. Eh, pero hubo un problema, que Jacob había robado a su hermano la primogenitura, y entonces él tuvo que huir, y él se refugia en la tierra de Aram, y él tenía que regresar otra vez a la tierra prometida porque él tenía la bendición, había sido elegido por Dios. Es una historia que tú lo vas en la clase de los menores. Es una clase nueva porque es muy diferente. Siempre estudiamos la historia de José, pero antes de llegar a la tierra prometida, porque él había huido por muchos años, ahora Jacob envía sus posesiones sobre el río Jaboc, lo dice, ¿no? Él tenía que encontrarse con su hermano. Ellos habían tenido una pelea entre hermanos, eran gemelos. Es muy frecuente la pelea entre hermanos. Así que Jacob estaba regresando, ya él salió soltero cuando robó la primogenitura. Ahora estaba casado, tenía 12 hijos, 11 hijos, y el 12, cuando nace, muere la esposa Raquel. Entonces Jacob sabía que su hermano venía con más de 350 soldados y más de 450 soldados, y entonces él tenía que encontrarse con su hermano, así que divide eh, a sus hijos, los divide en dos grupos con los animales y los criados, para que en el caso de que su hermano, que venía con ganas de matarlo, si atacaba a un grupo, el otro grupo podía escaparse, ¿no? Así que esa fue la angustia de Jacob, que tú has escuchado muchas veces en las predicaciones. Así que Jacob durmió esa noche en el campamento, porque todos estaban en carpas. Y entonces aquella noche él tomó, como te digo, a sus dos mujeres, a sus dos siervos, a sus 11 hijos, como dice la Biblia, y los tomó e hizo pasar que cruzaran el arroyo de noche y todo lo que tenía. Ahora tú te preguntarás por qué él tenía que pasar un arroyo de noche. Es peligrosísimo andar por un río por la noche, por los animales salvajes, porque no vemos el agua, no vemos con claridad. Acuérdate que en esa época no había lámparas, no había linternas. Así que él lo hizo para que su hermano no supiera que él se había dividido en dos grupos. Aquí tenemos una foto del vado de Jaboc. Así que era un lugar peligroso, era un lugar de noche, podían ver ladrones, fieras, serpientes, así que él decide cruzar. Pero Jacob se quedó ahí cuando de repente él estaba con Dios, y el varón de Dios, él en la oscuridad siente la presencia de una persona y empieza una lucha. Esta lucha no se dijeron malas palabras, esa fue una lucha que ellos tuvieron. Ahora la pregunta es, ¿quién luchó con Jacob? Me imagino que Jacob estaba demasiado asustado, demasiado aterrado, porque sabía que su hermano tenía más de 450 hombres con arcos y flechas,
y que venía a matarlo. Así que me imagino que él se imaginó que era o su hermano o alguno de los soldados que él tenía. Así que él lo lucha. Pero ¿quién era ese hombre con el que luchaba? En primer lugar, la Biblia dice que era un varón, no era mujer, ¿no? Era el ángel de Dios. Y esta expresión que escuchamos, el ángel de Dios, el ángel de Jehová, era posiblemente Jesús, ¿o no? Así que esa lucha fue dura, ¿no? Fue una lucha, un forcejeo que duró por mucho tiempo. Ambos tenían mucha fuerza. ¿Cuáles son las características de la lucha, de algunas luchas? En primer lugar, él muchas veces era una decisión personal, él estaba luchando porque lo había decidido así. A veces cuando nosotros oramos a Dios estamos luchando, tenemos una lucha en nuestro interior al expresar a Dios nuestras, nuestros problemas y estamos luchando, ¿no es cierto? Aferrándonos a Dios. A veces esta lucha es personal, a solas. Hay a veces algunas necesidades como cargas, causas, cosas. Y la lucha lleva tiempo. Hay que esperar siempre una respuesta para saber quién gana. Es una lucha difícil y hay un propósito de Dios en ello para transformarlo. Ahora, la Biblia dice que la lucha fue hasta el amanecer. O sea, no sabemos si los hizo cruzar casi a la medianoche, como la Biblia lo dice. Posiblemente eso duró 4 o 5 horas esa lucha. Y de repente el ángel de Dios le toca con el dedo la parte del tendón y entonces empezó a cojear Jacob. Ahora, cuando él ve eso, que lo toca y se pone a cojear, entonces él se dio cuenta que no era una persona humana o una persona común, no era los amigos de los soldados que tenía su hermano, ni era Saúl tampoco. Entonces, el Jacob lo toma al varón con el que estaba luchando el ángel y le dice, déjame, porque ya está amaneciendo, déjame que me vaya, tú ya sabes quién soy yo, dijo, ¿no? Y Jacob le dijo, no, no, no te voy a dejar si no me bendices. Mira, qué interesante. La lucha había sido por muchas horas. Era una lucha fuerte, no hubo sangre, no, la Biblia no especifica eso, pero lo que la Biblia dice que el ángel le toca una parte de su pierna y él queda cojo. Y entonces él se dio cuenta, como te dije, que no era cualquier persona, era un ángel de Dios. Y entonces le digo, no te voy a dejar, le dice, déjame, porque está amaneciendo. Y entonces le dije, no, y Jesús y Jacob le dice, no te voy a dejar si no me bendices. Y el ángel del varón le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y le dice, Jacob. ¿Acaso Dios no sabía su nombre de él? Por supuesto. Y el varón le dijo, no se te dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Interesante, ¿no? Es por eso que los judíos son llamados israelitas, en realidad hubieran sido llamados jacobitas, pero el ángel le pregunta el nombre, él le dice, me llamo Jacob, ahora ya no va a ser tu nombre Jacob, sino va a ser Israel, y tiene un significado, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, ahora declárame tu nombre, ¿no? Pues, dime tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Interesante. Te digo, la Biblia tiene historias bien interesantes, historias que te hacen pensar, ¿verdad? Fue una experiencia y desde allí en adelante, eh, el Jacob, que significaba suplantador, ahora significaba Israel, es el que lucha con Dios. ¿No es cierto? La persona que lucha con Dios, ¿verdad? Por eso los israelitas en realidad se hubieran llamado jacobitas, pero Dios le cambió el nombre por el nombre de Isaac. ¿Cuáles fueron los logros de Jacob? ¿Cuáles fueron los éxitos de Jacob?
Él venció a Dios en una lucha, pero por supuesto no era una lucha de poder, era una lucha para sobrevivir. Él estaba en un momento de angustia. Su hermano venía con 450 soldados con flechas y arcos. Él tenía hijos pequeños, no estaba preparado para un combate. En la noche procura cruzar el río, divide a su familia en dos grupos. En un grupo estaba la esposa con sus hijos, la otra esposa con los hijos, los animales que él traía, los siervos. Entonces dice que él realmente estaba desesperado, pero él venció a Dios, venció a los hombres porque Dios le dice a Esaú, el hermano de Jacob, no te atrevas a tocarlo porque estoy con él, ¿no? Él obtuvo la bendición de Dios, se le cambió su nombre de Jacob a Israel, fueron los éxitos, vio a Dios cara a cara, porque él no solamente lo vio a Dios cara a cara, sino que lo tocó. Y acuérdate que esa experiencia no la tuvo Moisés. Moisés no podía ni ver a Dios cara a cara ni tocarlo. Él pudo ver las espaldas de Dios. Ahora, fue librado de morir, ¿no? Él fue herido, pero luego se transformó. Acuérdate que Jacob había cometido un pecado, se había hecho pasar por su hermano, disfrazándose, poniéndose pieles de cabrito para parecer a su hermano que era velludo. Y entonces su padre lo bendice a él pensando que era Esaú, y él huye porque su hermano dijo, a este lo mato. Cuando se muera mi papá, lo mato. Y entonces él tuvo que huir y nunca más volvió a ver a su madre, pero sí volvió a ver a su padre cuando él regresa, ¿no? Ahora, es interesante que nosotros comprendamos que nosotros tenemos una lucha, que no es una lucha como la de Jacob, pero cuando nosotros oramos a Dios, nos aferramos a Dios como se aferró, ¿no es cierto? Como se aferró Jacob a Dios. Y necesitamos tomar a veces decisiones que nos ayuden a realmente a encontrar en las respuestas a nuestros pedidos y a nuestras oraciones, ¿verdad? La lucha puede ser la oración, ¿verdad? Es una decisión personal que tú ores y te aferres a Dios. Tú necesitas al orar estar a solas con Dios. Eh, Hay muchas necesidades que tú sientes en tu corazón, problemas, dificultades, tentaciones, pedir perdón a Dios por un pecado, te preocupas por tu familia. Jacob estaba preocupado por su familia, porque con 350 soldados en menos de 20 minutos todos iban a ser asesinados. Quizás ves problemas en tus padres, tienes problemas con tus amigos en la escuela, tienes problemas en la iglesia, porque no dejan de los problemas, nos persiguen por todas partes. Entonces tú necesitas tomarte un tiempo, como le tocó a Jacob, tener esa lucha con Dios. Ahora, hay que esperar una respuesta. Jacob estaba aferrado a ese hombre, ¿no? No quería dejarlo, pero él tuvo que esperar una respuesta y entonces toda lucha, toda oración siempre es algo difícil, porque estamos pasando por una situación y venimos a Dios a clamarle, estamos en una angustia. Hace algunas horas estaba viendo en Facebook, una amiga estaba orando, pidiendo oración y fuerza, porque su papá tiene COVID y el papá es muy viejito. Entonces el papá está luchando por sobrevivir y ella quiere un pastor, necesito a un pastor, necesito que Dios sobre un milagro. Cosas así son cosas que realmente impactan, ¿no? Es una luz, siempre hay un propósito de Dios para hacer las cosas, porque cuando tú oras y te aferras a Dios y pones toda tu confianza en Dios, siempre hay tres respuestas que tú tienes que aceptarlas. Un sí a tu oración, un no y un espera un poco. Pero Dios siempre contesta las oraciones. Ahora, hay cosas que Dios te puede decir que sí y alégrate por eso. A veces hay cosas que Dios te va a decir que no. Tú tienes que alegrarte por eso. A veces Dios dice, espera un poco, pero tú tienes que alegrarte por eso. Porque a veces estamos acostumbrados a que todo sea sí, 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 sí. Cuando Dios te dice no, tú dices, Dios no me ama. Pero te olvidaste las veces que Dios te dijo sí. A veces tú tienes que esperar.
En la Biblia encontramos historias de personas que supieron aceptar un sí, o a veces Dios dijo sí. Por ejemplo, vemos que en el caso, por ejemplo, que Ana pidió tener un hijo y Dios le dijo sí, ¿verdad? Ella oró por un niño y quedó embarazada. A veces Dios dice no. Pablo tenía una enfermedad en los ojos y él oraba para que Dios le quitara eso porque no era nada agradable ver que a una persona le corría una legaña. Y Dios le dijo que no. O a veces Dios dice espera un poco, ¿no? Como el caso de Abraham y Sara, que ellos tuvieron que esperar casi 100 años para tener un hijo, ¿verdad? Entonces son situaciones son oraciones que tú tienes eh, que darte cuenta. El propósito de esta lección es, porque tú dices, esa historia fue en el pasado. Hoy día nadie se atreve, nadie puede tocar a Dios hoy día porque el pecado ha llegado al límite en este mundo. Pero la lucha que nosotros tenemos es con las cosas que nos suceden, porque mientras vivamos en este mundo, la tragedia, el dolor, la enfermedad, el COVID, la muerte va a llegar a la puerta de nuestra casa y nosotros tenemos que aferrarnos a Dios. Ahora, una cosa importante es que la historia de Jacob nos muestra que Jacob se aferró a Dios, ¿verdad? Se aferró a Dios hasta que Dios le dio su bendición. O sea, nunca deje de orar por él. Ahora, también el momento de angustia de Jacob será el momento cuando nosotros veamos que en la ley dominical salga y persigan al pueblo de Dios por guardar el sábado y tengamos una angustia, pero tenemos que aferrarnos a Dios. O sea, en cualquier situación que tú te encuentres, tú tienes que buscar a Dios en oración y vas a encontrar las respuestas a tus oraciones. ¿No es cierto? En el cielo vamos a entender muchas cosas. En esta pandemia, gente muy buena, pastores, médicos, familiares, hermanos de iglesia, amigos y vecinos han muerto y nosotros hemos orado por ellos y no sabemos por qué siendo buenos, por qué siendo personas que han trabajado en la obra de Dios, por qué han hecho cosas buenas, por qué si tienen familia han tenido que morir. Eh, no sabemos las respuestas, pero sabemos que en Jesús vamos a encontrar esa respuesta y esa promesa, ¿no? Vamos a encontrar bendiciones. Hay cosas que no podemos entenderlas, pero con el tiempo eh, vamos a darnos cuenta que fue lo mejor que Dios ha podido hacer, ¿verdad? Cuando era niño había un pastor que nosotros lo queríamos mucho. El pastor se dirigía hacia una campaña evangelística y el carro lo atropelló y lo mató. Nunca supimos por qué, cuáles eran los planes de Dios. No lo sabíamos, era un pastor muy misionero, pero sabemos que Dios ha sido nuestra fortaleza porque yo era un niño cuando lo había conocido a él, a su hijo, a su esposa, pero hay cosas que nosotros no comprendemos, pero con el tiempo hemos visto que su familia se aferró más a Dios, encontraron en Dios en consuelo y todavía siguen predicando de que Jesús viene pronto por segunda vez. Cuando uno busca a Dios en oración, encuentra una respuesta. Es un sí, quizás es un no, quizás es un espera un poco, pero Dios siempre va a darte la respuesta. Dios siempre va a responder las oraciones. Así que en este sábado estamos estudiando una historia diferente, una historia de lucha. Estamos luchando nosotros porque afuera hay peligro, hay maldad, hay ataques, hay todo. Pero cualquier sea tu situación, tú tienes que aferrarte a Jesús, como lo hizo Jacob, salió bendecido. Y gracias a su fe, a su confianza en Dios, él llegó a ser también el que ayudó de su descendencia, salió el pueblo judío, el pueblo israelita, que donde Jesús nacería, y gracias a ellos, a los judíos, tenemos la Biblia y tenemos a Jesús como nuestro Salvador. Que Dios nos ayude y nos vemos la próxima semana.